programa de hoy, encapuchados atacan e intentan quemar otra iglesia en Chile. Además, ataques a iglesias en Chile son delitos de odio, advierte Fundación Pontificia. Y el Papa Francisco recuerda que la oración es algo fundamental. Qué gusto saludarlos en nombre de todo el equipo de EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo soy Natalie Paredes, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Iniciamos el noticiero con lamentables noticias y es que siguen los ataques a la iglesia en Chile. Esta vez una parroquia al norte de la capital fue afectada. Más detalles en el siguiente informe. El pasado lunes 19 de octubre, en la noche, un grupo de encapuchados atacó la iglesia de San Francisco en la ciudad de La Serena, ubicada a 396 kilómetros al norte de Santiago. En este reciente ataque, los vándalos hicieron pintas en las paredes del templo, rompieron los vidrios e intentaron prender fuego en el interior. Sin embargo, fueron dispersados por los carabineros, quienes en su cuenta de Twitter indicaron que los sujetos solo lograron sustraer algunas bancas para levantar barricadas que gracias al rápido despliegue de personal de control de orden público ya están controladas. Es preciso mencionar que este acto de violencia ocurrió también en medio de las manifestaciones que recuerdan el primer año del estallido social en Chile, tal como sucedió el pasado domingo 18 de octubre, cuando grupos de vándalos incendiaron las iglesias de la Asunción y San Francisco de Asís, ambas en el centro de la capital Santiago, y destruyeron las principales imágenes religiosas de cada recinto. Continuamos con noticias de Chile y les contamos que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada advirtió que los ataques cometidos a las iglesias en este país son delitos de odio. La Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, calificó como delitos de odio los ataques vandálicos ocurridos esta semana en Chile contra las iglesias San Francisco de Borja y de la Asunción y llamó al gobierno a garantizar la protección de los edificios religiosos. Así lo expresó en una declaración el presidente ejecutivo de la organización, Thomas Heine Geldern, en la que recuerda que desde octubre de 2019, más de 57 templos y edificios religiosos han sido atacados en Chile. Y es que durante las manifestaciones por el primer año de las protestas sociales en este país, grupos vandálicos atacaron ambos templos ubicados en el centro de Santiago. Incluso, los atacantes subieron a las redes sociales videos y fotos de los destrozos, mientras otros posaban con las imágenes religiosas destruidas. Como se recuerda, la iglesia de San Francisco de Borja, usada para los servicios religiosos de los carabineros, fue atacada en la tarde y la iglesia de la Asunción fue incendiada durante la noche. La torre de esta última se derrumbó debido al fuego. Frente a ello, ACN indicó en su texto que si bien es legítimo manifestarse y pedir cambios sociales, el odio desenfrenado contra grupos religiosos genera violencia y destrucción y debe ser condenado abiertamente a nivel mundial, como se ha hecho en el pasado con otros delitos similares. Es muy lamentable, amigos, que continúen perpetrándose ataques a la Iglesia Católica en Chile. ¿Esta es la sociedad que se quiere tener? Realmente no podemos hablar de una sociedad que avanza, una sociedad que progresa a base del odio y la violencia. Esto es un llamado, Eddie, también a que las autoridades puedan reforzar y sigan apoyando la libertad religiosa de su pueblo. Bueno, mira, lo que pedimos los católicos es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho que está al servicio particularmente de los que se ven agredidos, no de los agresores. Pero cuando los agresores se convierten en abanderados de una causa progresista, parece que entonces tienen licencia para destruir, incluso para matar. Es ese, justamente como dices tú, el tipo de nación que queremos o que queremos construir. Es ese el futuro al que queremos contribuir, incluso con nuestra anuencia, con nuestro silencio. De ninguna manera. Tenemos que hacer valer el Estado de Derecho para todos, comenzando por los que están siendo agredidos y no a favor de los vándalos. Ahora nos vamos hasta Roma para enlazarnos con nuestro corresponsal Miguel Pérez Pichel, quien nos tiene noticias sobre la catequesis que expuso el Papa a lo largo de las últimas semanas en la audiencia general. Adelante, Miguel.
Hola amigos, saludos desde Roma. El Papa Francisco concluyó con su serie de catequesis sobre la oración que a lo largo de las últimas semanas expuso en la audiencia general de los miércoles. En la audiencia general que presidió desde el aula Pablo VI del Vaticano, el Santo Padre reflexionó sobre la figura del impío, es decir, aquel que vive como si Dios no existiese y cerrado a la trascendencia. El Papa señaló que en los Salmos, por el contrario, se muestra la oración como algo fundamental en la vida del cristiano. Existe, por desgracia, una oración falsa, en la que se busca ser admirados, cubrir las propias necesidades o encontrar consuelo. Esa oración en la que el hermano no está presente, que es egoísta, no es una oración cristiana. Como vemos en el Padre Nuestro, el otro se hace importante y nosotros responsables. Por eso hallamos en los Salmos tanto oraciones íntimas como comunitarias, de modo que la plegaria personal se alimenta de la litúrgica y viceversa. Ambas se convierten en patrimonio de todos. En definitiva, donde está Dios debe estar el prójimo. Quien dice amar a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso. Y por eso los salmos nos lo presentan continuamente para que veamos en ellos la imagen que Dios ha impreso de sí mismo en cada uno de nosotros. Nos recuerdan que Dios escucha el grito de los pobres. Nos amonesta sobre el peligro de poner nuestra confianza en las riquezas y abre nuestra mente a su diseño de salvación que está por encima de los planes de las naciones. Por otro lado, en la víspera de la fiesta de San Juan Pablo II, el pontífice recordó al Papa Santo al finalizar la audiencia general en los saludos a los peregrinos de lengua polaca. El pontífice subrayó la profunda espiritualidad del Papa San Juan Pablo II con motivo de la celebración de la memoria litúrgica del Papa polaco en el año jubilar del centenario de su nacimiento. Al finalizar la audiencia general del miércoles, cuando se dirigió a los peregrinos polacos, el pontífice señaló que San Juan Pablo II todos los días contemplaba el rostro luminoso de Dios en la oración litúrgica y en la meditación de los salmos. Exhortaba también a todos los cristianos a comenzar la jornada con las alabanzas al Señor antes de emprender los no siempre fáciles caminos de la vida cotidiana. Con el recuerdo de San Juan Pablo II nos despedimos desde Roma. Informó para EWTN Noticias Miguel Pérez Pichel. Gracias Miguel por lo informado. Por otro lado, les contamos que el Papa Francisco exhortó a todos los cristianos a brindar ayuda a los misioneros que se encuentran en distintas partes del mundo. Veamos el informe. El pasado 18 de octubre, día en que la Iglesia celebró el Domingo Mundial de las Misiones, el Papa Francisco invitó a todos los cristianos a ser tejedores de fraternidad. Así lo indicó el Santo Padre al término del rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano. En ese contexto, el Sumo Pontífice recordó que son misioneros de forma especial los sacerdotes, laicos y consagradas, quienes siembran el Evangelio en el gran campo del mundo, razón por la cual pidió rezar por ellos y ofrecerles nuestro apoyo concreto. Como se recuerda, el DOMUND, siglas en español del Domingo Mundial de las Misiones, tiene como objetivo dedicar una jornada de apoyo para los misioneros y así mantener los 1.115 territorios de misión que hay en los 5 continentes. Dicha ayuda presenta 2 pilares fundamentales, siendo la primera la economía. Por ello, en el Día Central del DOMUND se pone en marcha una campaña de recaudación de fondos para el sostenimiento de las misiones. Por otro lado, está también el pilar de la oración, sin la cual no sería posible la labor evangelizadora de los misioneros. Cabe destacar que según el padre José María Calderón, director de Obras Misionales Pontificias de España, los cristianos creemos firmemente en el poder de la oración y recalcó que con las actividades de recaudación de fondos se hace posible que la Iglesia en tierra de misión exista. Por otro lado, les contamos que a través de su cuenta oficial de Twitter, el Papa Francisco pidió rezar el rosario y mirar a la Virgen como signo de consuelo y esperanza.
Hace unos días, el Papa Francisco invitó a todos los fieles a rezar el rosario por la unidad y la paz, así como elevar la mirada hacia la Virgen, quien es signo de consuelo y de segura esperanza. Así lo indicó el Santo Padre a través de su cuenta oficial en Twitter, al recordar la iniciativa promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, titulada 1 millón de niños rezando el rosario, la cual se llevó a cabo el pasado 18 y 19 de octubre. Por ello, el Sumo Pontífice alentó a rezar el Santo Rosario con fe todos los días, porque esta es un arma que nos protege de los males y las tentaciones. En esa línea, el vicario de Cristo pidió hacer el rosario como lo hacen los niños y añadió que la Virgen María es signo de consuelo y de segura esperanza. Cabe indicar que el pasado 7 de octubre, el obispo de Roma expresó que también hoy, en estos tiempos de pandemia por el COVID-19, es necesario tener el rosario en nuestras manos, orando por nosotros, nuestros seres queridos y por todas las personas del mundo. Es importante destacar que la iniciativa promovida por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvo como objetivo el rezo en conjunto del rosario con niños de todo el mundo, quienes pidieron especialmente por el fin de todas las situaciones críticas causadas por la crisis sanitaria del coronavirus. Y en otras informaciones, una reciente encuesta en Estados Unidos reveló que los probables votantes católicos apoyan la nominación de Amy Coney Barrett para jueza de la Corte Suprema de la Nación. En una encuesta publicada este lunes por Real Clear Opinion Research en asociación con EWTN News, se reveló que los probables votantes católicos apoyan la nominación de Amy Coney Barrett como magistrada de la Corte Suprema por un margen de casi 20 puntos sobre aquellos que se oponen al nombramiento. De acuerdo al estudio, se encuestó a 1.490 probables electores que se autoidentifican como católicos. En ese sentido, el 46% dijo que apoya la nominación de Barrett, mientras que el 28% se opone y el 27% no tiene una opinión. Asimismo, el apoyo se dividió entre líneas políticas, con el 77% de los republicanos católicos apoyando la nominación y el 4% en contra, en comparación con el 24% de los demócratas católicos que apoyaban y un 46% de oposición. Como se recuerda, Amy Coney Barrett fue nominada para jueza de la Corte Suprema por el presidente Donald Trump el pasado 26 de septiembre para cubrir la vacante creada por la reciente muerte de Ruth Bader Ginsburg. Desde entonces atrajo una significativa atención y también polémica por su fe católica. Según lo establecido por el Comité Judicial del Senado de Estados Unidos, se espera que este jueves 22 de octubre se realice la votación sobre la nominación de Coney Barrett a la Corte Suprema. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver, obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica emiten declaración ante urgencia de diálogo. Además, Diócesis en frontera con Venezuela sale al encuentro de migrantes en carreteras. Ya regresamos con más información en EWTN Noticias. Ya estamos de regreso y nos vamos a Costa Rica para conectarnos con nuestra corresponsal Anastasia Telles, que nos informará sobre la declaración que emitieron los obispos de la Conferencia Episcopal ante la urgencia de diálogo. Te escuchamos, Anastasia. Hola amigos, les saluda Anastasia Telles Abarca desde San José, Costa Rica, con el reporte para EWTN Noticias. Iniciamos informando que Costa Rica no solo vive la emergencia producto de la pandemia, sino que también toda una revuelta social. Y es que en medio de bloqueos, violencia y manifestaciones en contra de la posibilidad de nuevos impuestos y la negociación que el gobierno plantea ante el Fondo Monetario Internacional, la Iglesia Católica ha estado presente, activa, con reuniones, mensajes y procurando gestar caminos de esperanza, tratando de mediar, llamando al diálogo y trabajando para que se mantenga la paz social característica de nuestro país.
Es ante la necesidad urgente de diálogo nacional que los señores obispos de la Conferencia Episcopal han emitido su más reciente declaración, en donde reiteran su llamado al presidente de la República de Costa Rica, Carlos Alvarado Quesada, a lograr un diálogo franco y fructuoso entre todos los sectores del país. Y continuando con temas relacionados con la Conferencia Episcopal de Costa Rica, el presidente de esta y obispo de la diócesis de Ciudad Quesada, Monseñor José Manuel Garita Herrera, emitió un comunicado en contra del aborto. Escuchemos este importante mensaje. Digámoslo por su nombre, esto también es un atentado contra la humanidad. Recién el pasado 23 de septiembre inició una nueva jornada de ayuno y oración gracias a la campaña internacional que también se desarrolla en Costa Rica, 40 días por la vida. Desde que comenzó esta campaña, más de 17,000 bebés y sus madres han sido liberadas del aborto, explican sus organizadores. En medio de la pandemia provocada por el COVID-19, en la cual valoramos más la vida y en la que equipos sanitarios de todo el mundo, incluidos los de Costa Rica, libran batallas diarias por salvar a las personas de esta enfermedad, tenemos que tomar muchísima conciencia de que toda vida cuenta y vale por sí misma. Y para finalizar nuestro reporte desde Costa Rica esta semana, el cantautor católico costarricense radicado en Guadalajara, México, Martín Valverde, ofreció un concierto virtual para dar esperanza a los costarricenses. La idea original del costarricense era visitar Costa Rica, pero por la pandemia y las restricciones no fue posible y por esa razón se dio la posibilidad del concierto virtual para celebrar su 39 aniversario de trayectoria artística. Hoy más que nunca nos toca cantar que donde hay amor no hay miedo. Se diseñó pensando en toda la incertidumbre que vive el mundo, las personas y las familias, expresó Martín Valverde, uno de los cantautores católicos más reconocidos a nivel mundial. Deseamos contribuir con canciones en un mensaje que ayude a llevar calma, ánimo, esperanza y hacerlo concierto para ayudar a muchos a seguir y medicar musicalmente hablando. Martín Valverde Rojas nació en Costa Rica y la primera vez que subió a un escenario fue un 17 de octubre de 1981, fecha que eligió para este concierto, esperando que para el 40 aniversario en el año 2021 pueda celebrarlo en Costa Rica y con Costa Rica. Han sido años intensos, me ha tocado ser humilde pero digno representante de la paz en la que me tocó vivir y crecer. Eso es parte de mi cultura, manifestó el cantautor. Bueno amigos, y desde un país caracterizado siempre por su cultura de paz, necesitando hoy más que nunca oración para poder mantener esa paz con que el Señor nos bendijo, me despido. Adelante, estudios. Gracias, Anastasia. Siguiendo con más noticias, la diócesis de Cúcuta, de la frontera de Colombia con Venezuela, salió al encuentro de los migrantes venezolanos en las carreteras. Recientemente, la diócesis de Cúcuta, territorio fronterizo de Colombia con Venezuela, salió al encuentro y brindó alimentos y equipos de protección sanitaria a decenas de migrantes venezolanos que luego de meses de estar en la frontera volvieron a transitar por las carreteras para mejorar sus condiciones de vida. A través de un comunicado, la diócesis explicó que en ese contexto los migrantes caminantes no solo están expuestos a contagiarse de COVID-19 y con ello agravar cualquier situación de salud que presentan o afectar severamente a niños y ancianos, sino que también afrontan problemas de salubridad. Frente a ello, la diócesis de Cúcuta señaló que siguiendo el llamado del Papa Francisco de acoger, proteger, promover e integrar, decidió salir a las carreteras para encontrarse con estas personas y así poder brindarles acompañamiento espiritual y asistencia material. Asimismo, dio a conocer que la ayuda entregada fue posible gracias a las donaciones de la Fundación Papal Populorum Progressio y del Banco Diocesano de Alimentos, los cuales dispusieron bebidas hidratantes, frutas y gorras alusivas al Papa Francisco para los caminantes y se encargaron de liderar
la entrega de las donaciones. Cabe destacar que la diócesis de Cúcuta viene realizando una campaña solidaria sostenida en favor de los migrantes venezolanos desde el inicio de la pandemia. Y la experta mexicana y doctora en bioética Rosario Laris publicó recientemente su libro Abrazo de Amor, el privilegio de educar en una sana sexualidad, que se está ofreciendo de forma gratuita a todos los lectores a través de Así Prensa. Para darnos detalles de esta interesante obra está conectada con nosotros la misma Rosario Laris, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos. Rosario, cuéntanos en qué te inspiraste para desarrollar el libro Abrazo de Amor y qué mensaje buscas hacer llegar con él. Lo que busca el libro es generar en los padres de familia la conciencia de la importancia que juegan en la educación sexual de sus hijos. La educación sexual es la educación en el amor y son los padres los primeros responsables en hablar de este tema a los niños, adolescentes y jóvenes. Pero debido a que en muchos casos los padres no saben qué hacer, no saben qué responder, a qué edad empezar o ni siquiera han comprendido el valor de la sexualidad en su propia vida, es que de ahí surge la idea de escribir este libro como una pauta que les permita tener cierta orientación o mejores herramientas para poder abordar este tema con sus hijos. ¿Y nos podrías comentar cuáles son algunos de los temas que buscas abordar en este libro? Bueno, el libro aborda diversos temas relacionados con sexualidad, empezando por la sexualidad humana, que es el valor de la fertilidad como un don para dar vida, cuáles son los problemas que vivimos el día de hoy por el desconocimiento de la sexualidad o por vivir la sexualidad fuera de un compromiso de amor, fidelidad y exclusividad para toda la vida, como es aumento de embarazos en la adolescencia, de infecciones de transmisión sexual, la verdadera efectividad del preservativo y tratar de romper con el mito de que el condón es 100% seguro. Asimismo, efectos nocivos de los anticonceptivos, de la píldora de emergencia o píldora del día después, pero sobre todo busca dar tips a los padres sobre cómo educar a sus hijos. Aborda el tema de prevención de abuso sexual infantil, aborda la importancia del papá en la educación sexual de sus hijos, tanto hombres como mujeres. Aborda el tema de la importancia de la educación en el respeto del cuerpo, la importancia del cuidado del pudor, el cómo educar a un niño desde pequeño a que sepa cuidar y proteger su cuerpo, su salud, darse a respetar ante los demás, pero sobre todo cómo ir forjando a los niños, cómo responder a las primeras preguntas que empiezan a surgir en torno a la sexualidad y cómo ir generando este vínculo de confianza entre los hijos, este vínculo que les permite una unión mucho más profunda con sus padres, un vínculo emocional que el día de mañana permitirá tener mucha mayor confianza para tocar este tipo de temas y para poder orientar a los hijos. Rosario, finalmente, ¿qué consejo darías a los padres de familia para que se animen a conversar e informar más a sus hijos sobre educación sexual? Bueno, que sepan que la educación sexual es la educación en el amor y que es un privilegio de los padres de familia el poder educar a los hijos en este tema. Es por eso que vale la pena, es por eso que está puesto este libro de manera gratuita, tanto en la página de Así Prensa como en la página de nuestra fundación, que es www.sexoseguro.org. El libro se descarga de manera gratuita para leerlo en una tablet, en una computadora, en un teléfono y de esa manera poder tener como padres de familia las herramientas necesarias para abordar este tema con los hijos. De nosotros depende que los hijos hagan buenas elecciones en torno a la sexualidad humana, hablarles del valor del matrimonio, de por qué vale la pena el día de mañana comprometerse, casarse, pero todo esto en medio de una educación en el amor. Y qué mejor persona que el padre y que la madre para hablar de este tema y formar a los hijos. Rosario Laris, gracias por haber estado con nosotros en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Saludos. Gracias nuevamente, Rosario. Para terminar, les contamos que según la diócesis de Asís, más de 41,000 personas visitaron la tumba del nuevo beato Carlo Acutis, la cual fue cerrada el pasado lunes 19 de octubre. Conozcamos los detalles. El pasado 19 de octubre se realizó la cobertura de la tumba de Carlo Acutis, el ciberapóstol de la Eucaristía. Durante el acontecimiento se celebró una misa y el vidrio que dejaba ver los restos del beato se cubrió con una pieza de mármol, marcando el final de las celebraciones oficiales por la beatificación.
En esa línea, el nuevo prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Monseñor Marcelo Semeraro, indicó que el cristal podría ser descubierto nuevamente en el futuro y el cuerpo expuesto. Por otro lado, agradeció al Señor por las semanas previas, llenas de días maravillosos, que son verdaderamente inimaginables, increíbles, verdaderamente hermosos, y añadió que lo que se ha vivido es un tiempo de gracia, que traerá flores y frutos en el futuro. Cabe destacar que según informó la diócesis de Asís, más de 41.000 personas visitaron la tumba del beato durante los días dedicados a celebrar la beatificación del adolescente italiano. En ese sentido, los fieles peregrinaron y rezaron ante sus restos del 1 al 19 de octubre, siguiendo las estrictas medidas sanitarias para evitar contagios de coronavirus. Con la celebración de una misa en la Basílica de San Francisco de Asís, Acutis se convirtió en el primer millennial en ser beatificado por la Iglesia Católica. Es una alegría y gozo contar con un nuevo beato como Carlo Acutis, un joven que siempre tuvo su mirada puesta al cielo y que es un ejemplo de esperanza para muchos jóvenes hoy en día, para que también anhelen la santidad y que de seguro más adelante tendrá muchos frutos. Qué hermosa manera de resumir la vida que viene el Señor vivir con nosotros, tener nuestra mirada puesta en Él, para que de esa manera podamos ser también personas que llevamos a muchos a verlo a Él primero. Como decía San Benito, no anteponer nada al amor de Cristo. De eso nos un testimonio Carlo Acutis y es nuestra vocación común a la santidad. Bueno, amigos, con eso hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com.